Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa Ventana Global. En esta oportunidad vamos a conocer al pastor Juan Farrugia, un hombre de Dios de ya 60 años que se convirtió al Evangelio cuando tenía 20 años. El Señor le llamó a servir y ha cumplido esa labor por más de 20 y tantos años en Nueva Zelanda. Hoy está en Chile haciendo una tremenda labor. Vamos a conocer de su historia aquí en su programa misionero Ventana Global. Hola amigos, estamos aquí en su programa misionero Ventana Global. Es un honor para nosotros estar en esta oportunidad con el pastor Juan Farrugia, Juan, ¿cómo se pronuncia su apellido? La verdad, muchas gracias. La verdad es que distintas personas en distintas partes del mundo van a pronunciarlo diferente. Lo que son más ingleses van a decir Farrugia. ¿Cuál es el origen de su apellido, pastor? Tengo entendido que viene de Italia, que los italianos de parte de mi familia emigraron a Malta. ¿Ya? Farrugia me parece que viene del fierro, son gente dura. ¿Dura? Ah, sí, ¿es verdad? Todavía sí. Sí. Mi bisabuelo llegó de Malta acá al sur de Chile, en Chiloé, en Ancud. Mire. Y cuenta la historia que se quedó ahí, se enamoró de una chilena. Y ahí comenzó la conexión. La descendencia en Chile. Claro. Bueno, para nosotros, pastor, es un honor tenerle, le agradecemos por su tiempo. Gracias. Queremos conocer un poco de su testimonio, de su vida, del trabajo, del ministerio que ha realizado a través de tantos años de trabajo ya que tiene en el mundo misionero, en el mundo eclesiástico, no solamente en Chile, sino en muchos lugares del mundo. Antes que comencemos con nuestra conversación, siempre hay un antes y un después. Desde que somos hijos de, así es, no vamos a nombrar, no hijos de Dios, hasta que somos hijos de Dios. Antes de comenzar el programa, usted me contó que se había convertido al Evangelio a los 20 años. ¿Nos podría contar un poquito de su historia, pastor, en ese tiempo, si la recuerda bien? Sí, bueno, hay cosas que uno se acuerda siempre, ¿no? Llegué en muy mal estado al Señor. Como todos, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia y fui invitado a un campamento de jóvenes que realizó la iglesia, en este caso la iglesia Asamblea de Dios de Blanco 1180, ya, con mi pastor Arturo Leal. En Melipilla lo hicieron. Y allí fue y bueno, no tenía mucho ánimo de estar en un ambiente que yo lo encontraba extraño y que no era para mí. ¿Usted no era cristiano? No era cristiano. Menos decir evangélico. No, para nada. Creía que con plata se compraban huevos. La petulancia juvenil, ¿no? Decidí de venirme y entonces justamente había un hermano ahí que me habló, y es su nombre Gonzalo Aliaga, para honrarlo también. Qué bueno que lo recuerde. Y me preguntó si acaso yo conocía a Cristo, ¿no? Y bueno, ¿Qué fue me acuerdo, eso? Que esa pregunta, ¿no? Sí, no estoy en la selva, ¿no? Pero luego me preguntó si acaso yo sabía qué Cristo había hecho por mí. Y siempre me recuerdo, ahí quedé jaque, qué es lo que hizo por mí. Entonces tomó la Biblia y fue a Isaías 53 y cuando entonces comenzó a leer Isaías 53, algo pasó y lo que no hacía hice y vino un quebranto en mi corazón, empecé a llorar y bueno, así, bien dramático, soy un poco dramático. Bueno, cualquiera se va a impactar frente al claro. sacrificio de Cristo, ¿no? Y lo más interesante es que al día siguiente, bueno, ya me explicaron todo, pude disfrutar lo que no disfrutaba antes, porque yo me sentí muy diferente a los jóvenes que estaban allí. Amén. Incluso una banca se quebró, cayeron, se rieron, y para mí fue como estar mirando de afuera y diciendo, yo no soy de aquí. Y bueno, al día siguiente había que salir a la calle, ahora lo que sé, entregar tratados. Y saliendo de ese lugar, muy cerca, me encuentro con un vecino de mi papá. ¡Qué vergüenza! Por supuesto, la noticia llegó antes que yo regresara y después lo fuera a ver. Y bueno, fue una experiencia realmente increíble, muy fanático, me deshice de todo. Y compré un morral, eché Fue una conversión profunda. Sí. Compré un morral, eso me recuerda a mi juventud. Sí, un morral y tenía los tratados. Y un día estaba en la casa muy cercana a la conversión
y estaba escuchando un programa de televisión en ese tiempo, de un gran predicador de ese tiempo, y sentí que el Espíritu Santo me decía que tenía que ir a predicar a la calle. Amén. Y me fui a la iglesia y claro, mi pastor siempre tenía ese sentido de que le dije, ¿no? El Señor me dice que vaya a predicar y me mostró, bueno, ahí está el megáfono y tomé y partí a la Plaza de Chavo. ¿Ah, sí? ¿Solo? Sí, sí. Pero lo más que me acercaba, lo más que estaba con miedo, pensando, ¿será esto? ¿Qué voy a decir? Y lo hice. ¿Qué tengo que decir? Claro. Bueno, llegué y no sabía y empecé a leer un pasaje de la Biblia y compartí. Obviamente era el hijo pródigo. Y de repente empiezo a ver a unas personas que están repartiendo los tratados que dejé en la banca. Y hay un hermano muy de corbata y bueno, después conocí que eran de una iglesia pentecostal. No sabía nada acerca de la iglesia. Y terminó eso fue lo que me impactó, porque terminó esa predicación, digamos, en la plaza, o lo que fuera, exhortación, y me retiro y una persona me toma de los brazos, y muy conmovido. Qué bueno. Y me dice, gracias por la palabra. El efecto de la palabra del Señor. Y ahí yo me fui de vuelta a la iglesia en blanco, pero me sentía maravillado. Convencido de que era lo correcto y que me imagino era lo que el Señor le estaba guiando a hacer. 20 años, pastor. Antes de eso o durante ese tiempo, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba estudiando, trabajando? Antes era voluntario de la Corporación Nacional Forestal, volaba como observador aéreo. ¿Así? Era muy activa, era voluntario de la primera compañía de bomberos. Y bueno, ahí salía con todos mis amigos. Vamos a escuchar de lo que pasó en el cambio, a pesar de que ya escuchamos un poco de la prédica en esa oportunidad, pero usted fue después llamado a ser el pastor de alguna iglesia. Vamos a escuchar de esa historia, de lo que sigue después de la siguiente pausa. Sabes, los sueños se pueden hacer realidad en la ciudad. Nadie te va a decir lo que puedes o no puedes hacer. Hay un montón de oportunidades interminables. Yo tenía a las chicas, tenía las fiestas, tuve los amigos. Y como en todo lo demás, trabajar en la industria de la moda significa que usas un par de jeans por un par de semanas o algo así. Todo es un consumismo y yo estaba en ese estilo de vida. Un ritmo tan rápido que parecía estar comiéndose todas las cosas que eran cercanas a mí. Ya cuando estaba solo, parecía que todo se detenía. Era ahí cuando me daba cuenta que en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía lo que había hecho el fin de semana, si había hecho algo estúpido o qué le había hecho a la gente. Sentía como un vacío muy profundo en mi corazón y era como tenso y ya no me importaba más nada porque sentía mucho dolor dentro de mí. Entonces un día, todo lo que pasaba me llegó al mismo tiempo. Y de la nada me encontré en la estación del tren. Ya no quedaba nada. Y un pensamiento me vino a la mente como que no creo que a nadie le importe si me lanzo delante del tren ahora. Caminé hasta donde estaban los trenes. Estaba contemplando en alistarme y terminar con todo. Entonces en ese momento sentí mi celular vibrando y vi que era mi mamá. Y 2 horas después estaba montado en un avión camino a Inglaterra. Ya cuando llegué donde mis padres, sabía lo que podía esperar. Ellos creen en Dios y tienen una fe muy fuerte y sé que iban a tratar de convencerme de eso en lo que ellos creen. Lo que pensé fue, voy a juntar dinero y luego me devuelvo de inmediato a la ciudad. Toda la noche no podía dormir, estaba dando vueltas en la cama. De repente sentí como si Dios estuviera en mi cuarto. Y sé que suena raro como lo digo, pero yo estaba tan seguro, nunca estuve tan seguro de algo en toda mi vida. Era Dios que había venido a mi habitación y me dijo, vamos amigo, es ahora o nunca, como te lo diría tu padre de frente. Y yo seguía peleando con eso y dije, ¿sabes qué? No me importa lo que me digas, amigo, no voy a regresar, yo no quiero hacer esto. Entonces, él me preguntó, bueno, dime con qué cuentas tú. Le respondí, ¿sabes qué?
si tú puedes tomar esto que yo llamo vida y hacer algo con ella, porque yo no puedo, entonces te lo daría todo. Porque yo no sé cómo funciona todo esto. Lo único que sé es que no puedo hacerlo solo. Y fue allí cuando sentí que ya no estaba solo. Y él me decía, está bien. Y en ese momento tuve esperanza para enfrentar mis problemas y todas las cosas que ya había dañado. Y eso me hace despertarme en la mañana y luchar con todo esto. Luchar con todas las cosas de mi pasado, cosas que nunca hubiera podido enfrentar. Ese temor de tener miedo siempre. Nunca me sentí tan feliz. Él es como ese Padre perfecto que ninguno de nosotros ha tenido nunca. Él está allí contigo y nunca te va a soltar. Hemos escuchado un poco de la historia de los comienzos del pastor Juan Farrugia en el Evangelio, la pasión que él sintió cuando se convirtió porque realmente el Espíritu Santo estaba en su vida. Seguimos escuchando de lo que pasó y de lo que está por pasar con su vida aquí en su programa misionero Ventana Global. Es una alegría continuar aquí en su programa misionero hablando de la vida de hombres de Dios, aquí con el pastor Juan Farrugia. Pastor, estábamos escuchando acerca del cambio que el Señor generó en usted cuando cumplió cerca de los 20 años. Me gustaría saber, me contó recién que hacía un montón de actividades, pero ¿qué comenzó a hacer? ¿Qué cambió en su vida, en la práctica, en el día a día, que después tomó la decisión de servir al Señor? Creo que tuve la mejor iglesia como para recibirme. La persona que me llevó al Señor me cuidó, todos los días me llamaba. Teníamos muchas actividades, allá se llaman los embajadores de Cristo. Un discipulador verdadero, ¿no? Claro, entonces me apegué a un ambiente que me nutrió y vivía casi ahí en la iglesia. Qué bien. Y mi pastor siempre estaba ahí en la oficina, siempre haciendo algo, siempre trabajando en algo. Entonces creo que eso es la parte inicial. Fue, creo que, fundamental. Y luego el deseo de estudiar la palabra. Y entonces pude estudiar en el Instituto Bíblico y eso... ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se convirtió hasta que se preparó y cuánto tiempo se preparó? Bueno, el Señor me convirtió en enero y ya en marzo estaba estudiando. ¿Ah, sí? Sí, aunque no podía porque había que tener más tiempo, pero empecé a estudiar. Después, creo que al año siguiente conocí el programa que se llamaba de Logoy, FLET, con Fernando Estefó, y también empecé a estudiar ahí esos libros. Para mí fue eso, estudiar la palabra. Literalmente comerse todo lo que venía, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué razón vemos hoy día que está dedicado 100% a la obra? ¿Cómo llegó a esa convicción de dedicarse 100% a servir al Señor? Pasé por un periodo existencial, podríamos decir, un asunto de inseguridades, de luchas, hasta que un día el Señor me habló directamente por un hermano. Son días que uno marca en el calendario de la vida espiritual, ¿no? Y ya de ese día entonces mi vida tomó otro giro. Luego en el Instituto Bíblico conocí a quien es mi esposa, que era la directora del instituto. Ah, sí. Bueno, o sea, estaba mirando para arriba, ¿no? Claro. Y era Mary Fletcher, acá en Chile. Y bueno, allí nos casamos y ahí cambiaron las cosas también. Y fuimos invitados a trabajar a Nueva Zelanda. Ya en ese tiempo. Ya, ¿Qué edad tenía, pastor? Bueno, me casé en el 90. Tengo 60 ahora, así que hay que sacar la cuenta. Yo soy malo para las matemáticas. Dígame qué edad tenía, por favor. Ya tenía el 90, si nací el 59. Estamos los dos mal para las matemáticas. 30 y algo tiene que haber. 31 años. Sí, 31. ¿Y comenzó en ese tiempo inmediatamente a trabajar ya en Nueva Zelanda? Claro, bueno, mientras estaba acá me involucré en lo que era la escuela dominical, que fue una excelente experiencia. Participar en la escuela dominical de la iglesia. En realidad quería participar en todo. Y después cuando nos casamos, nos invitaron a trabajar en Nueva Zelanda y empezamos a trabajar preparando equipos para plantar iglesias en México, que fue el primer equipo de Oakland que fue a México. ¿Y qué tiene que ver este trabajo de Nueva Zelanda con México?
Lo que pasa es que el pastor de la iglesia de Nueva Zelanda era también pastor de Singapur. Allá. Pastor Rick Seward, que ya está con el Señor ahora hace poco en Brasil, Miren. tuvo un accidente. Y la visión de él era que entraban pecadores, salían misioneros. Y entonces a nosotros nos tomó y nos literalmente explotó, porque él siempre quería sacar lo mejor de cada creyente, usar los dones, dar la oportunidad de servicio y animar siempre. Y Pastor, ese fue mi mentor. Yo sé que usted estuvo hasta hace poco tiempo involucrado en fundación de iglesias en Nueva Zelanda, ¿no? Aparte de la fundación de iglesias, ¿qué otro trabajo estaba haciendo allá? Bueno, mi trabajo estuve por 11 años, fui gerente general de una fundación cristiana para personas con discapacidades y condiciones mentales. Paralelamente, entonces, plantamos la iglesia y empezamos en marzo del 97. Miren. Porque cuando estaba en Singapur el Señor me mandó a hacerlo, entonces obedecimos y plantamos esa iglesia. De allí. ¿No tenía planificado ser pastor entonces? Para nada, jamás. Cuando nos pusimos de novio acá, mi pastor Arturo, él le anunció en una conferencia que había de pastores que estábamos de novio, ¿no? Y era algo privado. Y alguien me entregó, Frank Houston, que estaba acá, el papá de Brian Houston de Hillsong, me entregó una palabra en 1 Samuel 22, David en la cueva de Adulam. Para mí nada. Después esa misma palabra se repitió en Canadá en una conferencia misionera, se repitió en Singapur, cuando nos enviaron a ver la escuela acá por 2 años, 94 y 95. Pero cuando el Señor me llamó a plantar la iglesia, que fue en agosto del 96, y comencé a servir en la iglesia, a hacer ese trabajo, recién también ya con toda la familia vuelto ahí en Nueva Zelanda, empecé a tener esa interacción con gente inmigrante que tenían problemas, visas, lugar donde vivir. Mi casa se transformó en un hostal, Sí. porque un pastor una vez dijo, detrás de la puerta todo es cama, y yo, fanático, lo tomé, y mi esposa tuvo una paciencia tremenda, y por 11 años tuvimos nuestro living comedor transformado en un hostal, Un y hospedaje. con caravana atrás. Me imagino que sin costo, Increíble. ¿no? Claro, por supuesto. Wow. Por supuesto, no nos podemos comprometer con eso. Aprendí a cocinar para 15, puedo cocinar sin problema en media hora. No sé cómo queda, pero eso fue. Eso fue, bueno, en la segunda etapa prácticamente de su ministerio. Claro. Pero yo sé que estuvo trabajando en otra área del ministerio a posterior de eso, ¿no? ¿En qué se involucró después, pastor? Bueno, con la iglesia realmente comenzamos a hacer viajes misioneros. ¿Ya? Y primero empecé con los jóvenes. ¿Dentro del país? No, al extranjero. Ya. Los jóvenes empezaron con los viajes sin frontera. Hicimos una actividad que invitamos creyentes de Australia y vinieron a Auckland. Ajá. Después nos fuimos a Australia y después empezamos a viajar entonces, a hacer Compasión New Zealand, todo en New Zealand. Después hicimos Compasión Chile, vinimos a Chile acá. Recorrimos parte A de ver Chile. las raíces. Sí. Pastor, respecto al desarrollo y a lo que hizo después en el ministerio, vamos a saberlo después de la siguiente pausa. And then they just targeting the leaders of the church. And one of our pastors has told me that one day they have been captured like 20 pastors. And then they have been taken to the bush with the soldiers. And while they are there, they've been just tied. All of them, they're tied, and they're ready to kill them. But while they're there, the wild beast comes and just attack the soldiers. Even they leave the pastors. This is what even is encouraging me all the time in this war, that don't worry, even though God can use the beast to try to rescue you from the hands of the enemies. And then the pastor said that when the beast came and attacked the soldiers, and the soldiers ran away, and then they found a way also to escape, and they have not done anything to them. Sal Global presenta serie de documentales, 15 videos de temas actuales, con una duración de 30 minutos, conducido por su director, Hans Zifle. En sus contenidos veremos las religiones como el hinduismo, el ateísmo, el islam, el animismo, el cristianismo, y en los continentes visitaremos América, Asia, Oceanía, Europa, África,
En los temas actuales hablaremos del ateísmo, la lucha de género, el materialismo, el individualismo, el sincretismo. Los encuentras disponibles en DVD o pendrive. Serie de documentales de Sal Global. Visítanos en www.salglobal.org. Es increíble ver cómo Dios puede cambiar, transformar la vida de personas, llevándolos a aceptar desafíos que nos pueden llevar y trasladar a otros continentes. El pastor Juan Farrugia lleva muchos años trabajando en Nueva Zelanda, pero el Señor lo trajo ahora a trabajar aquí en Chile. Continuamos con el final de la historia del pastor Juan aquí en su programa misionero Ventana Global. Estamos siendo bendecidos con esta conversación, esta especie de entrevista con el pastor Juan Farrugia. La verdad que nos faltan muchos programas, pastor, para conversar con usted. Claro que Me sí. gustaría escuchar un poco acerca del trabajo que estaba haciendo al final de su carrera en Nueva Zelanda y las razones por las cuales está aquí en Chile. Por favor, cuéntenos. Bueno, mi último trabajo lo hice obviamente en la iglesia como pastor anciano. ¿Cuánto tiempo estuvo pastoreando ahí? A 22 años. Ya. Sí, Esa fue su plantamos- última iglesia entonces. Sí, plantamos en 97, sí. Pero luego el Señor, como empecé a involucrarme más en La Voz de los Mártires, el Ministerio de la Voz de los Mártires acá Ajá. en Chile, empezó a hablar a mi corazón sobre la enseñanza de la persecución. Fui cautivado realmente por esa enseñanza. Qué bien. Y entonces el año pasado fue un año en donde hubo una decisión para ya venir y regresar a apoyar la obra del Ministerio de la Voz de los Mártires aquí y comenzar a realizar talleres sobre la teología de la persecución. Dejar una iglesia por 22 años, habiéndola pastoreado, amando tanto a los hermanos, me imagino que no fue fácil. ¿Tan fuerte fue el llamado de este cambio para dejar todo, pastor, y venir? Bueno, es así. Lo que pasa cuando uno conoce acerca de la familia que sufre persecución, ocurre algo en el corazón. Ya. Por lo menos eso fue lo que ocurrió en mí. Por supuesto que amo mi iglesia, hay generaciones que crecieron, pero la iglesia es del Señor Sin duda. y Dios ha dejado excelentes colaboradores en ese lugar y en eso tengo paz. Pero el llamado era más fuerte para poder venir acá y también ser un colaborador de lo que se está realizando acá en Chile con la Voz de los Mártires. Si tiene paz, obviamente es porque era la voz real del Señor. Ahora, ¿qué está haciendo en la práctica aquí, pastor? Bueno, estoy casi listo ya para presentar talleres sobre la persecución. Gracias al Señor, un libro que yo lo tenía en inglés fue traducido el año pasado a español. ¿Un libro suyo? No, es un libro de Preciosa Sangre, que Ya. es un libro, un texto de estudio que lo voy a emplear en mi enseñanza. Ah, qué bueno. Y también hay otro libro que se llama La Sombra de la Cruz, de Glenn Penner, un hermano que trabajador de Voz de los Mártires Canadá, que falleció, partió con el Señor, pero pudo terminar el libro y la familia nos dio los derechos para imprimirlo acá. ¿Qué podría decir brevemente de la Voz de los Mártires? ¿Qué está pasando con los hermanos que están predicando el Evangelio en el mundo entero? Creo que la Voz de los Mártires es una voz que nos anima, que nos motiva y que nos dice que parte de nuestro cuerpo, porque somos parte del cuerpo, está cumpliendo lo que el Señor dijo que iba a ocurrir. Ya. Porque así como el Padre envió a Jesús, el Señor envió a sus discípulos y les garantizó que en el mundo íbamos a tener aflicción. Sin duda. Y les garantizó de que iba a haber persecución. Entonces, servir a la Voz de los Mártires también es una forma de sentirse realmente parte de un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo que existe y que es real. Hay muchos hermanos que están en las iglesias dentro de cuatro paredes y no creen que es verdad que en algunos lugares del mundo pastores, misioneros están siendo perseguidos. ¿Qué realidad nos puede contar brevemente, pastor? No creen porque no han escuchado, pero tenemos una muy positiva experiencia acá en Chile, porque cada vez que vamos compartiendo y las personas que están encargadas de hacer eso van compartiendo la realidad de nuestra familia de fe que sufre persecución, reaccionan positivamente. Son impactados. Entonces, pero el asunto es que algunos piensan que no estamos siendo perseguidos porque estamos acá, pero la verdad es que sí,
somos perseguidos porque somos parte del mismo cuerpo. Hay un tema social, Claro. hay un tema de persecución, obviamente, del Claro. cuerpo de Cristo. Somos parte Sí, de realmente. y es cosa de sentir el dolor del pie. Es Porque cierto. Richard Gumbra decía, bueno, ¿por qué cuando le pegaban, lo colgaban de los pies, le pegaban en el pie y su boca gritaba? Entonces hay una conexión en el cuerpo. Yo creo que mientras más podamos compartir e informar a la iglesia acá en Chile acerca de nuestra familia que sufre persecución, nosotros, si no estamos sufriendo, podemos ser compañeros de ellos. Necesitamos ser parte. Claro. En la práctica, en oración, en la búsqueda, en Claro el que apoyo. Hay tanto por hacer realmente por aquellos que están en terreno llevando la palabra del Señor. Así es. Pastor, nuestro programa tiene una sección que se llama De Corazón a Corazón, donde usted habla de su corazón al corazón de aquellos que escuchan y ven el programa a través de la televisión. Directamente aquellos que están a través de esa cámara. Queremos escuchar sus palabras para aquellos que aún tal vez no han decidido servir al Señor. Para mí siempre digo esto. Yo hace poco decía quisiera tener 30 años menos porque he llegado a Chile y hay un mover increíble de hombres y mujeres que están con la decisión de servir al Señor, salir al campo. Algunos quieren salir al país donde hay persecución y eso implica un costo alto y implica el costo de la vida. Pero es obedecer a Cristo. Y yo quiero, si me estás escuchando, no sé quién va a estar escuchando, moviendo, si estás en la duda de servir al Señor, si estás en la duda de tomar esa decisión, es la mejor decisión que puedes tomar. Te lo digo yo, estoy viejo ya y he visto la mano del Señor. No han sido años fáciles a veces, pero te puedo decir de que ahora tengo mucho más deseo de servir al Señor como lo tenía antes. Eso es para ti. Anímate, atrévete, sal y haz la obra del Señor. Bueno, gracias Pastor por estar con nosotros en este programa que siempre habla del trabajo de los misioneros. Vemos que usted ha tenido una tremenda experiencia por muchos años. Queremos que el Señor le siga utilizando. Vamos a seguir orando por usted, orando por aquellos que están siendo perseguidos. Rogamos al Señor que le pueda guiar y que su trabajo aquí en su país natal sea fructífero y que muchos más puedan tomar la decisión de servir al Salvador. Gracias, Pastor, por su tiempo. Esperamos que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias a usted. Estaba el Señor con sus discípulos y Él sabía lo que venía en la vida de aquellos que le estaban escuchando. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, el Señor les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo entero hay muchos hombres y mujeres de Dios que están siendo perseguidos por predicar la palabra, por llevar el Evangelio a aquellos que no han sido alcanzados. Muchos de ellos ni siquiera tienen para comer cada día. Están afligidos, están siendo perseguidos. Pero el Señor les dijo que debían confiar en Él, porque Él había vencido. Y sin duda alguna, cuando el Señor fue a la cruz, Él murió, pero al tercer día resucitó. Y ahí se vio reflejado su triunfo completamente. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, hermana? Sin duda alguna, si vas a la obra del Señor, si obedeces al Señor y vas a terreno a llevar la palabra de Dios a aquellos que no han sido alcanzados, sin duda, en algún momento vas a tener aflicción. Pero confiad, el Señor venció. Su programa misionero está aquí para llevar la palabra y el mensaje a todos aquellos que no han sido alcanzados. Nos vemos en el próximo capítulo.